Hola a todos, bienvenidos a este podcast sobre pedagogías críticas y decoloniales. Hoy tenemos un episodio especial llamado Educación Tradicional y Actual, un viaje por la memoria pedagógica, trayendo a colación aportes de Paulo Freire, María Montessori, Pérez, Indarraga, entre otros autores. Hola Paola, qué gusto estar aquí. Yo soy Blanca y hoy queremos analizar cómo la pedagogía dejó de ser un simple saber educar para convertirse en una disciplina científica que realmente orienta lo que pasa en el salón de clases, abordando un poco de la influencia de otros países sobre la educación que tenemos hoy en día. Hola compañeras, soy Cindy. Es fascinante ver cómo la historia de Colombia ha configurado nuestra educación a partir de choques políticos y sociales, por lo que sería relevante preguntarnos ¿por qué seguimos enseñando como si estuviéramos en la Europa del siglo XIX? Esa es la pregunta del millón, Cindy. Para responderla hay que mirar un poco atrás. Históricamente, nuestra educación en Iberoamérica fue una copia de modelos coloniales, como dicen Pérez y Indarraga. Se priorizaba el control y la memoria. Además, Ossenbach también explica que importamos el modelo europeo para disciplinar, no para liberar. Exacto, y es ahí donde entra Paulo Freire. Él llamaba esto educación bancaria, es decir, ver al estudiante como un recipiente vacío donde el profe deposita datos. En Colombia, lamentablemente, esa pedagogía de sometimiento echó raíces muy fuertes. Pero no todo es gris. Aquí es donde los aportes de Freire y María Montessori nos dan una luz. Freire propone el diálogo horizontal y la liberación, mientras que Montessori nos dice que el niño es el protagonista. Su frase, ayúdame a hacerlo por mí mismo, rompe con esta pasividad. Y no olvidemos a Zambrano Leal con el concepto de educabilidad. Él nos recuerda que el ser humano es perfectible y está en constante construcción. Somos seres en constante educabilidad. Totalmente, pero hagamos un paréntesis histórico para entender cómo llegamos aquí. La educación en Colombia ha pasado por etapas muy marcadas. Primero, la etapa religiosa entre siglos XVI y XVII, donde se evidenció que la educación tuvo una gran influencia desde la religión con el surgimiento de universidades, con el fin de entender el cristianismo por medio de la evangelización. Segundo, una gran influencia de la Ilustración y Revolución Francesa del siglo XVIII, ya que empezaba a formar la educación de las letras y la ciencia. Con la propuesta del liberalismo se sembró el ideal de la educación como un servicio público, pero además formar a mujeres indígenas. Otro hito importante fue la ruptura de Santander en 1825, cuando se introdujo el utilitarismo de Bentham para formar gente útil al Estado, lo que causó un revuelo enorme entre liberadores y conservadores. Y no olvides la ley de 1850, Paola. Ahí los liberales radicalizados incluso suprimieron comunidades religiosas para quitarles el monopolio a la iglesia. Esta fue una época de mucha inestabilidad que afectó a las aulas. Por suerte, en el siglo XX emergieron la escuela nueva y la escuela activa. Gracias a avances en psicología experimental y biología, la pedagogía se convirtió en una herramienta de resistencia social, especialmente en el campo. Ahí es donde la pedagogía crítica de Freire y la teología de la liberación de Gutiérrez realmente empezaron a sonar fuerte en Colombia para buscar justicia social. Cuando hablamos de pedagogía también debemos mencionar un tema importante, la didáctica que se emplea y el modelo pedagógico que elige el docente para enseñar significativamente. Por eso, como hemos dicho, nuestros inicios se retornan a la educación tradicional ligada a la religión del siglo XVI, desarrollada bajo un régimen de disciplina. Los principales representantes son David Burrus y Juan Amos Khomeini. Este modelo se caracteriza realmente por la formación de carácter con el fin de moldear al estudiante a través de la disciplina y la voluntad, siguiendo un ideal preestablecido desde tiempo atrás, el cual sigue siendo fuertemente criticado porque aún se evidencia en el aula. Continuando con el modelo del romanticismo y conductista entre los siglos XVII y XVIII, los cuales ya van poco a poco comprendiendo que el papel del estudiante es muy importante. Él es quien construye su proceso de aprendizaje, los contenidos que quiere conocer e interiorizar, las herramientas que le permitirán llegar hasta el conocimiento deseado.
Además, el segundo nace con el fin de educar a sus estudiantes en la funcionalidad y conocimientos técnicos que le permitirían responder a la sociedad y a la economía que se presentaba en ese momento. Por tal motivo, sus principales representantes son John Dewey, Jean Piaget y Montessori. Todo eso ha tenido un hito grande, compañero, porque con ello surge también el modelo constructivista, que surge de la escuela activa, movimiento que durante la primera mitad del siglo XX asume una concepción reformista y una actitud transformadora de los procesos escolares. Este proceso educativo parte de la base de que el estudiante ya tiene unos conocimientos que sirven como base para la construcción de los nuevos, es decir, los saberes previos, donde la enseñanza surge como un proceso dinámico, participativo e interactivo. Principales representantes como David Hausberg, Glasper, incluso Joseph Novak. Dando paso a modelos que nos gustan, ¿cierto? Que es el de la pedagogía social y crítica, desde el siglo XX, el cual está centrado no solo en el niño como eje fundamental del aprendizaje, sino que también se preocupa por los saberes científicos, a partir de los cuales puede manejar la realidad y generar un cambio social. Pues este modelo tiene como fin el beneficio colectivo, donde los alumnos puedan ser actores de cambio, crítica y soluciones a las diferentes situaciones y problemáticas que se presentan en su comunidad. Sus principales representantes son Anton Makarenko, Celestin Freinet y Pablo Freire. Y a partir del siglo XX se viene fomentando el modelo cognitivo. La relación entre maestro y alumno es bilateral, en la que el maestro se desempeña como un facilitador, un creador de ambientes y experiencias de desarrollo. Sus principales representantes, Jean Piaget, Jerome Nemes-Silva-Brunner, Dewey y María Montessori. Son muchos modelos, muchas propuestas para que el docente adapte su enseñanza y aprendizaje con cambios positivos. Y sin embargo, aunque hoy tenemos varios modelos pedagógicos, la Constitución de 1991 y la Ley 115 dicen que la educación es un derecho, la realidad es otra. Estamos en una dualidad. Por un lado nos piden competitividad global y empresarial y por otro la realidad nos grita que necesitamos equidad y paz. Ese es el punto. Seguimos teniendo salones con filas de pupitres fijos y maestros dictando. ¿Cómo desarrolla eso la autonomía? Por eso Montessori nos invita a transformar el aula en un laboratorio de experiencias. Seamos realistas. El reto son las pruebas estandarizadas como el ICFES. El sistema obliga al docente a seguir un currículo rígido, que los chicos marquen una opción en un examen, dejando poco espacio para que el estudiante explore su contexto local. Y ahora tomémosle el reto de la tecnología. No es solamente prender un computador, cacharrear y tener la pantalla prendida. Por eso, todos esos modelos han tenido gran influencia en la educabilidad, invitando a los docentes a cuestionarse diariamente sobre su quehacer pedagógico, motivándolos a adaptarse seguidamente a los retos de la actualidad, aplicando las políticas que haya que tener en cuenta, pero también tomando la postura del que se desea aplicar. Entonces, ¿qué significa ser docente hoy en Colombia? Significa ser reflexivo, pasar de una didáctica técnica a una que promueva la creatividad y la emancipación. Así es, la escuela debe ser un espacio de diálogo, no una fábrica de desigualdades. Dando respuesta a nuestra pregunta inicial, seguimos enseñando como en el siglo XIX porque nos da miedo soltar el control, pero la educabilidad nos dice que el cambio es posible. En resumen, este podcast ofreció un recorrido histórico conceptual por la evolución de la educación en el contexto iberoamericano y colombiano, reflexionando sobre la tensión entre la educación tradicional y la educación actual, reconociendo cronológicamente la historia de la educación en Colombia, desde la etapa religiosa del siglo XVI hasta la necesidad de crear una escuela nueva y activa del siglo XX. La forma de enseñar, pasar de currículos rígidos a unos que respondan las necesidades del individuo, siendo este el protagonista de su aprendizaje. Concluyendo que a pesar de las políticas en pro de una educación de calidad, persisten las desigualdades. Por tanto, el docente actual debe asumir una postura reflexiva y crítica, reconociendo a la educación como parte inherente del humano y la pedagogía como una disciplina que optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y en fin,
Gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado y los lleve a una reflexión profunda de su quehacer pedagógica.